entonces la palabra a don José Luis Samaniego, como les comentaba, ¿verdad?, el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Don José Luis nos va a comentar más específicamente el tema, la visión del tema de adaptación al cambio climático en América Latina desde el punto de vista económico y social. Adelante, don José Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Díganme si me están escuchando bien y si tienen la presentación en la pantalla. Sí, estamos escuchando bien la presentación, exactamente, la tenemos ahí en la pantalla. Bueno, déjenme comenzar con un poquito de contexto, dado que se trata de reflexionar cómo presentar y cómo seleccionar los temas para hacer comunicación en materia de cambio climático. La convención ha estado, que es el marco donde se coordina la acción global, ha estado muy polarizado en términos de qué priorizar y por lógicas razones, si la mitigación o si la adaptación. Y normalmente la prioridad ha ido hacia el tema de la mitigación porque evitar el calentamiento global pues es fundamental trabajar con mitigación sin duda. Y es donde ha estado concentrada una muy buena parte del esfuerzo en términos de metas, compromisos, diferenciaciones, medios de implementación como el Fondo Verde y otras fuentes de financiamiento y de intercambio tecnológico. Y en ese contexto ha habido una percepción, sobre todo de parte de los países en vías de desarrollo, de que la adaptación no ha recibido la atención que merece y que es la expresión, diría uno desde el punto de vista económico, de la externalidad de haber emitido las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, eso parte al mundo, parte al conjunto de los países que participan en la convención y define muchos sus puntos de vista. Por un lado están los que emiten y son responsables del calentamiento global y que en parte lo sufren, y uno diría, bueno, merecidamente, y del otro los que emiten muy poco y que están sufriendo los impactos del cambio climático, que inmerecidamente lo están sufriendo. Ahora, gran parte de América Latina está entre las zonas de los trópicos de Cáncer y de Capricornio y por lo tanto es muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Y por lo tanto América Latina ha defendido que en la convención cobre importancia el tema de la adaptación e incluso la reparación de los daños que está provocando el cambio climático. Entonces, es importante entender por qué se ha producido esta polarización en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahora, no todas las percepciones sobre el tema de adaptación, que es el tema de esta sesión, son compartidas. En esa misma tónica de las que les estoy comentando, mitigación es vista como una responsabilidad pues, de los países más desarrollados. Adaptación es el costo que va a tener, un costo adicional que va a tener para nuestro desarrollo en países en vías de desarrollo, el enfrentar el cambio climático. Y con mucha razón, y así va a ser, efectivamente. Últimamente en la convención ha ido ganando terreno la noción de que acciones que son buenas para la mitigación también lo pueden ser para la adaptación. Y en esa categoría caen por ejemplo, el manejo adecuado de los ecosistemas, la protección de los bosques, de las cuencas altas, de los humedales, de la captura de carbón en ecosistemas naturales como los manglares y otros sistemas. Entonces, ha habido una creciente convergencia en darle una importancia también a la adaptación como parte de los mecanismos que minimizan costos y permiten también contribuir al esfuerzo de mitigación. Pero no toda adaptación es, a pesar de que esté así en la polarización de Nueva York o de las negociaciones del cambio climático, ni toda mitigación es falta de valor, ni toda adaptación es virtuosa. Pongo ejemplos. En el extremo, uno puede decir que acciones de mitigación que son inclusivas, generadoras de empleo, que tienen repercusiones, por ejemplo, en la calidad de vida, como la mejora del transporte público, es una mitigación virtuosa. Y como esa
todo lo que implique una mejora en los servicios públicos. Y del lado de la mitigación, de la adaptación, perdón, no necesariamente toda adaptación es virtuosa. Hay muchos dilemas que aterrizar en el tema de la adaptación. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a proteger uno? Las economías familiares, la vida humana, la infraestructura, que es, digamos, las acciones que generan divisas. Entonces ahí se abre un dilema entre si proteger, por ejemplo, discúlpenme, agricultura familiar o agricultura de exportación. Si proteger a los que tienen mejores condiciones económicas, como la agricultura de exportación, o a los que no la tienen, como por ejemplo los señores que sufren los desastres o la agricultura familiar. Entonces, los países ahora con las contribuciones nacionales que se dieron de alta en el Acuerdo de París en 2015, van a tener que enfrentar esos dilemas. Cómo priorizar y en dónde entrar primero. Déjenme comenzar con el tema de la presentación y ustedes van a ver acá algo que es una paradoja desde el punto de vista de lo que conocemos. Este es un gráfico de cuáles son los sectores que aparecen como prioritarios en la política climática en los países. Y ustedes pueden ver ahí que lo que resulta de mayor acción es qué va a pasar, por ejemplo, con el agua, con la agricultura, qué va a pasar con la biodiversidad. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, el tema de las zonas costeras no tiene mucha importancia, el tema de los residuos, porque no lo tienen. Cuando nosotros en CEPAL estamos convencidos, por las investigaciones que hemos venido haciendo, que por ejemplo zonas costeras es de muy alta importancia y que los temas de transportes y residuos a la calidad de los bienes, de los servicios, de los bienes y servicios públicos, y en esa medida también son prioritarios. Entonces hay una cierta subestimación de impactos del cambio climático, a pesar de posibles públicamente, para poder analizar país por país cuáles son las implicaciones del cambio climático en caso de que no hiciéramos nada y cuáles son los costos económicos. ¿Qué nos han revelado esos estudios? Bueno, nos han revelado que, digamos, en el cono sur, en el extremo de América del Sur, en la agricultura podría haber incluso ganancias producto del cambio climático, si es que se manejan bien los suelos. Pero normalmente en la escala nacional y avanzando hacia el Caribe, van aumentando los costos del no hacer, los costos de la inercia frente al cambio climático. En los estudios que hemos venido haciendo país por país, el costo económico del cambio climático al Producto Interno Bruto Nacional varía entre el 1 y el 4% anual de aquí en adelante por los cambios que se producen en la generación eléctrica, en la salud, en la agricultura, los impactos costeros, etcétera, etcétera. Acá tenemos en esta lámina una revisión de literaturas disponibles basado en distintos modelos de cuáles podrían ser eventualmente las futuras temperaturas. Y como ustedes pueden ver, el costo total se aproxima a, en el caso más caro, digamos, a medio punto del PIB anual regional. Y en el menos caro, 0.3% del PIB anual regional. ¿Y cuál es el rubro que mayor costo económico tendría en términos de adaptación? El de las zonas costeras. Y esto contrasta enormemente con la percepción que actualmente se tiene dentro de los países de dónde están los principales costos. Ustedes pueden ver ahí que el 0.1% del PIB regional podría acabar siendo el costo de adaptar la oferta de agua, de adaptarnos a la salud, un costo ligeramente menor en la agricultura. Los eventos extremos, desastres naturales, tendrían un costo menor. La infraestructura, 0.5% del PIB regional. Entonces ahí tenemos una primera señal de alarma. No estamos percibiendo bien en la región costos con la forma en que estamos priorizando la adaptación. Y ya dijimos, dentro de la agricultura hay una gran
variación entre qué proteger, qué clase de agricultura proteger y por lo tanto a qué sectores de la población estaríamos priorizando en el esfuerzo de adaptación. Y les recuerdo también aquí, dijimos que el costo del no hacer, el costo de la inacción podía fluctuar entre el 1 y el 4% del PIB nacional de aquí en más. Acá estamos hablando de un orden de magnitud menor, ¿sí? Es decir, el costo de asegurarnos, de mitigar los impactos del cambio climático es 10 veces menor que el costo de no hacer nada y dejar que procedan o que prosigan los impactos del cambio económico en la región. Entro aquí al tema de lo que sabemos en materia de la subida del nivel del mar, es uno de los temas importantes, y después voy a hablar un poquito de la agricultura. CEPAL, con la Universidad Hidráulica de Cantabria, hizo un estudio muy largo, con una serie de datos que empiezan en 1948 y terminan en el año 2012, sobre las dinámicas que van a modificar la subida del nivel del mar en América Latina y el Caribe, para toda América Latina y el Caribe. Y pensemos entonces que la subida del nivel del mar no es una cosa tersa, sino que se suma a la expansión térmica del mar, que hace que suba, se suma la marea meteorológica, la marea astronómica, la temperatura del aire en la superficie, lo que se llama la ola significante para el diseño de ingeniería en los puertos, el sentido del viento y la erosión que se produce en las playas. Acá hay un resumen de lo que está publicado por parte de la CEPAL respecto de cuáles son las dinámicas que esperamos sean modificadas por la subida del nivel del mar. Y acá les muestro el ejemplo de cómo se ve esa información. Ustedes tienen del lado izquierdo la base de datos numérica, en donde se reporta cada una de estas variables para los años conforme va avanzando el siglo XX. Lo tenemos en forma gráfica, por ejemplo, para la formación de gráficos, en donde uno puede ver la severidad del impacto de cada una de esas variables en la franja costera. Aquí, por ejemplo, está ilustrado con los ecosistemas que serían afectados hasta la cota de 10 metros por la subida del nivel del mar, dependiendo, en fin, ahí están las variables. Y la tercera forma de presentarlo es sobre un visualizador geográfico que está basado en Google Maps, en donde uno puede ir superponiendo las capas de, por ejemplo, erosión, subida del nivel del mar, ola significante, etcétera, para ver dónde están los focos rojos para América Latina. Ilustro: Habana, Coatzacoalcos, Guayaquil, San Antonio en Chile, Santos en Brasil y algunas otras ciudades, todo el delta del Río de la Plata, que es una zona muy baja con una gran planicie costera, en donde Buenos Aires y Montevideo están en riesgo de inoperabilidad por más días al año. Esta es la forma en que se construyó la base de datos para poder ir analizando. Ustedes ven que hay polígonos sobre toda la franja costera. Aquí está un pedacito de Costa Rica, en donde tenemos una franja, un polígono de 10 kilómetros adentro del mar y 20 kilómetros en la costa por 5 de ancho, y las dinámicas de las variables que ya les mencioné están analizadas en cada uno de esos polígonos, y uno puede decir cuál es el nivel de gravedad con el que la franja costera sería afectada en cada uno de estos puntos. ¿Qué nos debería de estar permitiendo hacer esta información? Y por eso esta lámina se llama Respuestas Esperadas Pendientes. Esto que les estoy mostrando es un bien público, es información que está disponible para todos los países sin costo. Por lo tanto, en la presencia de un bien público, uno podría estar reaccionando con base en la información nueva, y lo que uno esperaría es que, dado que la franja costera superpone muchas autoridades, hubiera un proceso nacional de coordinación de las entidades que tienen responsabilidad en el borde costero. ¿Quiénes, por ejemplo? Comunicaciones y transportes, sin duda Marina, Defensa, zonas federales o nacionales que operan en el borde costero, medio ambiente, sin duda, pesca, y todas ellas deberían de ir tomando acuerdos de cómo se va a trabajar de ahora en más
lo que sucede en el borde costero. Antes pedirle a un pescador o pedirle a un hotelero que hiciera la proyección de lo que va a pasar en el lugar específico de su proyecto, de su actividad económica, es simplemente muy costoso. Podría encarecer un proyecto o hacerlo enteramente inviable. Pero al tener la información, eso permite cambiar la política pública. Entonces, por ejemplo, tomar una acción de adaptación frente a esta nueva información, a este fenómeno que ya está ocurriendo, implicaría, por ejemplo, actualizar los mecanismos de ordenamiento territorial y los procedimientos de manifestación de impacto ambiental para todo tipo de obra, para ir internalizando el riesgo de mediano y largo plazo. Otra medida que se podría tomar es la de hacer obligatorio el requisito de asegurar la infraestructura pública o privada en la franja costera, y eso está generando una señal de precios. Entonces, la combinación del ordenamiento territorial, la combinación de la manifestación de impacto ambiental, la combinación con la obligación de tener seguros, iría reordenando la ocupación del borde costero y dándole una protección gradual, tanto a la infraestructura como a las personas que ahí habitan. Pero esto no se puede hacer en aislamiento nacionalmente. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo del hotelero. Si un país le dice al hotelero, oye, quiero que en tu manifestación de impacto ambiental, en tu proyecto, tú tomes en cuenta lo que va a pasar, lo que esperas que dure tu hotel, 30 o 40 años en operación, y que me lo presentes para que yo te lo apruebe. El hotelero puede decir, mira, si esa información no existe públicamente, eso yo no lo puedo hacer, y me voy a ir al país que sigue, donde no me piden esta cosa que me suena como una locura. Entonces, para eso tiene que haber una coordinación regional, para ir armonizando estos mecanismos, de modo que al hotelero le resulte obvio que los países se están adaptando al impacto de la subida del nivel del mar y que se va a encontrar con los mismos requisitos en toda América Latina. No hemos hecho eso, por ejemplo, en el caso de la minería. En América Latina se ha producido una competencia fiscal para tratar de atraerla, lo cual desarmoniza las políticas en un proceso de competencia que te arrastra hacia el fondo, en este caso en términos fiscales. Para evitar ser arrastrados hacia el fondo en materia normativa y de inversión, tienes entonces que lograr un proceso de coordinación regional. Y, por supuesto, esto no implica que se deje de insistir en los temas de mitigación y adaptación. Voy a tocar brevemente el segundo punto, que es la agricultura. Es el otro gran tema para la adaptación, en donde para muchos países hay todavía una alta proporción de gente habitando en el medio rural y en algunos casos con una alta contribución al Producto Interno Bruto, como ustedes pueden ver en el extremo, en su pantalla del lado derecho, el caso de Paraguay, donde la contribución al Producto Interno Bruto es prácticamente del 20% y tiene a un cuarto de la población comprometida en actividades rurales. Acá tienen ustedes una estimación de lo que pensamos que van a crecer las economías a escala regional por sector. Ustedes ven el PIB general proyectado al 2030 en la tabla inferior, 3%, para la agricultura 2.6%, para la industria 2.5%, para los servicios 3.4%. Es decir, la agricultura va a mantener la importancia que tuvo en el periodo 1990-2014. Se han hecho muchos análisis de medidas de adaptación en la agricultura que tienen muy variantes grados de efectividad. Acá ustedes están viendo un menú de las medidas de adaptación que están identificadas. Ustedes pueden ver adaptación mediante gestión de la agricultura, adaptación mediante el cambio en la intensidad del uso de los insumos, adaptación por parte del mercado, adaptación con variedades más resistentes. Y dependiendo del caso y las circunstancias, puedes tener del 100%, sino que incluso te dé rendimientos superiores, y esa misma medida en otro contexto te puede dar grados de protección muy, muy bajos, como ustedes pueden ver ahí con las barritas horizontales. Acá les estoy presentando el caso el caso de Perú, y cómo poder identificar si un país está tomando medidas de adaptación en su agricultura
respecto de las opciones inerciales que tiene el agricultor. Y para el efecto consideramos el caso de Perú como si su diversidad de ecosistemas, diversidad de cultivos y diversidad de productores fueran uno solo que tuviera todas las opciones de hacer agricultura. Y este es el retrato de Perú de cómo se repartirían sus cultivos y cómo participan en el total que estamos construyendo. ¿Cuál es el problema en la agricultura? El principal problema, que uno no sabe cuándo está viviendo en un contexto de variabilidad climática simplemente, o cuándo esa normalidad climática se corrió y ahora estás con una media distinta de la que tenías anteriormente. ¿Por qué? Porque tú vas observando simplemente o más calor o pérdida de frío, pero es muy difícil establecer cuándo ya cambió y estás viviendo en una nueva normalidad, y eso te puede llevar a medidas de adaptación que no necesariamente son eficientes, como por ejemplo insistir cultivo y agotar acuíferos. Por poner un ejemplo. Si nuestro productor teórico en el Perú ve cómo se desplaza la temperatura hacia los rangos más altos, ¿sí? Él pasa de pocas opciones en el rango de lo frío, a una gran diversidad de cultivos agrícolas, como lo ilustra aquí el rango, por ejemplo, de los 20 grados, en donde tienes prácticamente todos los cultivos que se pueden cultivar en el Perú, ¿sí? Y cuando tú te empiezas a mover un poco más hacia la derecha, a los 25 grados, empiezas a ver cómo se te empobreció la agricultura. Este sería el comportamiento normal de una economía agrícola que no se adapta, ¿sí? Si a eso le sumas el comportamiento de la humedad, tú verías que a los 20 grados y a los, digamos, 150 milímetros de precipitación, tú tienes la mayor diversidad nacional en materia de cultivos. Si tú experimentas un incremento de temperatura y un decrecimiento en la humedad, pero mantienes la diversidad de los cultivos, tú puedes corroborar que te estás adaptando exitosamente. En el caso que se te produzca el empobrecimiento de los cultivos, tú verás que no te pudiste adaptar, y entonces estos dos gráficos que acabo de mostrar te estarían mostrando el comportamiento inercial de los agricultores. Uno puede hacer este mismo ejercicio y combinarlo con cuestiones un poquito más complicadas, no solamente la adaptación entre cultivos, sino la adaptación entre con riego, sin riego o diversificaciones hacia la ganadería, ¿sí? Esto te dice cuáles son las rutas normales de la adaptación y cuáles serían las preferencias de los agricultores en caso de que cambien sus circunstancias. Y para poder decir que te adaptaste y no simplemente, como se argumenta en el marco de la Convención, la adaptación es una estrategia de desarrollo sensata y más orientada hacia la sostenibilidad. No, tú puedes tener parámetros muy claros de si te estás adaptando o no, más allá de una simple mayor sostenibilidad en tus estrategias de desarrollo. En caso de que se produzca este empobrecimiento en los cultivos por falta de adaptación, evidentemente vas a cambiar la composición de los cultivos y vas a tener un impacto sobre los ingresos del campesino. Entonces, no me quiero alargar mucho más. Ustedes tienen muchas más láminas para examinar con detalle este fenómeno. Lo que quiero subrayar acá es: hay un asunto pendiente que está subestimado y hay bienes públicos para poderlo hacer. Y las medidas de adaptación son de muy bajo costo, como es la de la adaptación en la franja costera a la subida del nivel del mar. El tema de la agricultura es mucho más complejo, pero tenemos instrumentos que nos permiten ir anticipando si las medidas de adaptación pueden o no ser exitosas y si nos permiten o no mantener la riqueza biológica que tienen los países en su agricultura y mantener el ingreso campesino. Termino ahí. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo, don José Luis, esta visión tan rica general de lo que está pasando en nuestra región. Incluso en sesiones posteriores esta visión ha sido bastante buena para poder ya entrar en materia en diferentes aspectos, que es lo que vamos a ir haciendo poco a poco a lo largo de este curso y las sesiones que vamos a ir teniendo. Entonces voy a darle la palabra a nuestro segundo expositor, que es don Lenín Corrales,
Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? En el espacio del chat, poniendo el nombre, la organización y la pregunta bien concreta, que ya hay algunos que lo están empezando a hacer y entonces vamos a ir poco a poco revisando esas preguntas. Entonces le doy la palabra a don Lenín, ya solventadas todas el asunto técnico que teníamos al principio. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, nuevamente gracias por la invitación a Latin Clima por compartir un poco el tema de cambio climático en la región. Yo me voy a enfocar en algunos aspectos que tienen que ver básicamente con Mesoamérica, en algunos conceptos, digamos, fundamentales y también en algunos ejemplos de las cosas, digamos, que se están documentando a nivel de esta región. Y también he agregado en esta versión también un poco el acceso a bases de datos que hoy están justamente disponibles para que los países puedan también empezar a hacer sus análisis y a tomar, digamos, mejores decisiones. A mí se me pidió que diera un poco a manera de introducción, digamos, conceptos sobre realmente qué es lo que está pasando en términos de variabilidad y cambio climático. Siempre yo un poco con la diferencia entre tiempo atmosférico y clima porque siempre se sigue, digamos, un poquito con la confusión de que cuándo es clima y cuándo es tiempo. Y básicamente pues es muy sencillo, ¿verdad? El tiempo atmosférico es lo que se asocia a las condiciones de la atmósfera en un lugar determinado, o sea, lo que está pasando hoy en los países nuestros o que puede pasar, digamos, en los próximos 3 o 4 días. Mientras que el clima es el promedio del tiempo atmosférico para periodos muchísimo más largos, comúnmente meses, años o más, y tal vez para comprender un poquito en términos de cambio climático, para poder atribuirle en muchísimos casos al clima, los efectos, pues necesitamos tener datos de series de datos, digamos, de 30 años a nivel de los continentes y en el caso del clima marítimo, series de datos de 60 años. Entonces, hay una diferencia, digamos, importante entre los dos conceptos y que es importante, digamos, que cuando se informa, se eduque bastante bien a la gente para comprender cuándo estamos frente a fenómenos de periodos muy cortos y cuándo estamos frente a fenómenos, digamos, de largo plazo. El segundo aspecto es un poco ver el concepto de variabilidad y el concepto de cambio climático. Para eso yo he preparado esa gráfica. Esa gráfica es de un dato real, de un punto de la Tierra, donde básicamente es un punto de la Tierra que mantiene, digamos, un rango de variación que es digamos, la porción gris y la línea negra. O sea, todos los lugares de la Tierra en términos de clima siempre van a presentar una variación con relación, puede ser una variación diaria con relación en este caso, digamos, a la temperatura. Y eso es lo que se conoce realmente como variabilidad, variabilidad del estado medio del clima. Cuando hablamos de cambio climático es cuando nos empezamos a salir de ese rango de variación para nunca más retornar a ese clima, digamos, conocido. Hay lugares de la Tierra que están justamente en esas fracciones donde nos salimos, digamos, del rango de variación y regresamos nuevamente, pero cuando nos salgamos por completo es que vamos a estar hablando, digamos, de que en ese lugar de la Tierra ocurrió un cambio en el clima y vamos a ver que esos cambios, digamos, son importantes porque todos los cultivos y toda la biodiversidad de la cual dependemos, pues está básicamente en rangos, digamos, de variación.
Este es un ejemplo justamente de esa variación porque no es con relación, digamos, a la temperatura. Esta es la temperatura promedio mensual de la ciudad de San José, donde me encuentro desde 1979. Y lo que se observa es que a pesar de que tenemos una variación, digamos, entre las temperaturas máximas y mínimas a nivel diario, tenemos una tendencia, digamos, a tener una ciudad muchísimo más cálida. Pero en aspectos, digamos, muchas veces de temperatura, lo más importante es mirar cómo están cambiando las temperaturas máximas y mínimas. A pesar de que nosotros tradicionalmente, digamos, se usa la temperatura media en términos biológicos o en términos agrícolas, la temperatura media no es importante. Lo que es importante es cuánto la temperatura me varía durante el día. Para ponerles un ejemplo, si cuando se cultiva repollos o coles, como se les llama en algunos países, si la temperatura mínima es muy alta, más de lo normal, entonces el repollo, digamos, no se aprieta. Y así podemos ver, digamos, otros ejemplos en biodiversidad. Entonces, el tema de también comunicar de que no solo es tan importante ver en términos de los cambios de temperatura media que puede haber en un lugar específico, sino también es muy importante ver cuánto nos está variando eso. Por ejemplo, a nivel de la región de Centroamérica, hemos tenido un mayor aumento en las temperaturas mínimas, lo que eso produce, digamos, cambios muy importantes en el cual, por ejemplo, hoy las noches en nuestras ciudades son muchísimo más cálidas que lo eran hace 60 años. Con la precipitación también uno observa, en este caso es una ciudad en Honduras, donde en la imagen, en las rayas verdes, representan la precipitación cada 5 días en el año 2015, mientras que en el año 1981 lo representan el color marrón. Ahí se puede ver que de un año, en una diferencia de años, uno puede ver como uno puede observar donde la precipitación más o menos es la misma, pero hay un desplazamiento con relación, digamos, a los meses de cuando esa precipitación cae. Este es otro elemento, digamos, que se está observando donde en algunos casos la precipitación se desplaza y entonces es cuando, por ejemplo, en algunos países ahorita que estamos con impactos muy fuertes de enfermedades respiratorias y que los médicos nos dicen de que las enfermedades respiratorias se están adelantando, digamos, al pico normal, o en otros casos en Sudamérica nos dicen que las aves migratorias llegaron 2 meses antes, en otros casos nos han dicho que han llegado 2 meses después. Entonces, en temas de clima también es importante estar viendo de que en esta variabilidad que se observa, podemos ver, digamos, ese tipo de fenómenos en el cual no debemos esperar que cuando hablamos de cambio climático es algo que va a ocurrir a largo plazo, sino que estamos viendo, digamos, cambios muy importantes que tenemos que ponerle atención. Este es otro ejemplo también de cuán complejo es el clima, por lo menos de una región como Centroamérica. Ese es el caso del año 2012, cuando inició, digamos, la infectación de la roya del café. El primer mapita hacia la izquierda, lo que refleja de enero a marzo, lo que está reflejando, digamos, es más lluvia de lo normal en ese periodo de tiempo durante ese año. Luego en abril y junio vemos una expansión, digamos, de mayor cantidad de precipitación, mientras que nos venimos de julio a septiembre y octubre a diciembre y vemos una disminución, digamos, en la cantidad de lluvia
disponible. Entonces, estos cambios, aún dentro de un mismo año, por ejemplo, en este caso, provocaron, digamos, un cambio en el rango óptimo para el desarrollo de la roya del café. Y entonces, digamos, vino la plaga. Por supuesto, a esto tenemos que agregarle, digamos, temas como prácticas agrícolas, pero el ejemplo evidencia, digamos, qué tan complejo es el clima de la región, cómo en un mismo año la situación puede cambiar de manera tan importante que produce, digamos, los efectos, por ejemplo, que hemos observado en este caso en la afectación de roya. Entonces, el tema de la variabilidad climática en una región como Centroamérica en este momento se convierte, digamos, en un elemento sumamente importante, digamos, para poner mucha atención y no pensar que los cambios y las variaciones en el clima son cosas, digamos, que tenemos de largo plazo. Ahora que José Luis, digamos, mencionaba el tema el tema costero. También en el tema costero no tenemos que esperar a que pensemos que va a venir el nivel del mar y nos va a inundar la costa, y hasta que veamos la costa inundada, pues vamos a observar, digamos, efectos de los cambios en el clima marítimo que están ocurriendo. Esa fotografía que tienen ahí es de una playa, es la playa del Parque Nacional Manuel Antonio en Costa Rica, es la playa más visitada en todo Centroamérica y la que genera más recursos al Sistema Nacional, digamos, de áreas protegidas. Pero vean lo que le sucede a esta playa en eventos, digamos, que tienen que ver con variaciones en el clima. Eso es conocido como sistemas de marejadas de fondo. En las imágenes de abajo pueden observar cómo el mar se levanta como en un paquetico de agua. Ese paquete de agua se viene hacia la costa y produce esos efectos donde arrasa, digamos, con la playa y la costa. Para que tengan una idea, ese evento solo lo que duró fueron 20 minutos y destruyó, digamos, completamente la playa que les estaba mostrando anteriormente. La playa perdió 3 metros de playa, digamos, la playa se extendió más por la cantidad de árboles que botó, y hubo que tener que ser reconstruida con maquinaria. Hay muchos ejemplos de estos a lo largo de todo Centroamérica. Incluso el año pasado hubieron muertos por este tipo de eventos, también por un evento que tiene que ver por una altura, digamos, de las olas. Entonces, es un ejemplo también de fenómenos climáticos tenemos que esperar, que estamos observando y que es muy importante, digamos, empezar a concientizar. Y como también decía mi anterior expositor, el tema de las zonas costeras es un tema que prácticamente está muy descuidado en la región, en el cual hay datos para hacer análisis, hay experiencias de realmente, digamos, de lo que se está trabajando y en lo cual tenemos que darle atención. Estos eventos que observamos, digamos, de crecimiento de aumento de las temperaturas, de estos fenómenos de variabilidad, de fenómenos extremos, tienen también que analizarse desde la óptica de qué es lo que está pasando. Y una de las preocupaciones más grandes en la parte de ciencia climática es la aceleración en el cual están empezando, digamos, se está observando en los procesos. Esa gráfica que están viendo es las anomalías de la temperatura, o sea, cuánto la temperatura se aparta de la media. Entre 1800 y 2015 se observa que la Tierra pues ya está al punto 87 grados centígrados más alto que 1880, y en la gráfica, en el gráfico de la derecha, pues lo que indica es cada cuadrito representa un trimestre del año, y lo que se observa, digamos, entre
entre 1950 al 2015, entre más intenso es el color, quiere decir que las anomalías, digamos, son mayores. Por eso es que el año pasado se hablaba del febrero más cálido, este año se habla del marzo más cálido en la historia. Entonces se está observando, digamos, esa intensificación en el cual, digamos, también es importante empezar a comunicar. Y lo otro importante es que en la conferencia de París, si bien es cierto, se llega a un acuerdo de que la temperatura no pase de los 2 grados y ojalá de 1.5, tenemos que tener en la contabilidad que ya tenemos casi 1 grado centígrado, digamos, ganado, ¿verdad? Entonces, en realidad no es que todavía nos quedan 2 grados, sino realmente nos queda casi que la mitad. Es importante ver en una región como la nuestra el tema de la aceleración también en el aumento de los huracanes de mayor intensidad. La región de Mesoamérica es una región históricamente, naturalmente impactada por ciclones tropicales. Y lo que se observa es que en 1980 hubieron 15 tormentas categoría 4 y 5, en la década de los 90, 9, pero en el último informe del IPCC se menciona de 39. Entonces, y esto entonces concuerda con esa intensificación, digamos, del sistema climático. En el caso de los ciclones tropicales, pues todavía no se tiene mucha confianza en decir, bueno, están aumentando el número de ciclones, pero en cuanto al número, no están aumentando, pero sí está aumentando, digamos, las tendencias de intensificación. También en el nivel del mar, como se mencionaba, el nivel del mar se está expandiendo. Estos son los datos desde 1993 hasta febrero de 2006. Y se observa en la gráfica de la derecha igual una intensificación pasando, digamos, en la década de los años 900 de 0.6 milímetros por año y hoy tenemos, digamos, intensificaciones de 3.42 milímetros al año. Entonces hay una intensificación también en la expansión del mar. Entonces hay una cierta, digamos, diría velocidad que tiene que ver, bueno, justamente con el calentamiento que estamos provocando a raíz, digamos, de las emisiones de dióxido de carbono, que a pesar de todos los esfuerzos, de todas las convenciones, pues la curva sigue creciendo exponencialmente. Repasemos un poco el Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que dice es, bueno, tenemos que seguir la ruta azul en la gráfica, que es, debemos calentarnos entre 1.5 y 2 grados. Sin embargo, la línea negra nos indica por dónde van las emisiones actualmente y el puntico negro donde dice INDC es, digamos, los compromisos que presentaron los países ante París. O sea, en este momento lo que está puesto sobre la mesa está llevando, digamos, a que la Tierra se caliente más entre 2 y 3.5 grados y eso es importante seguirlo advirtiendo de que París solo fue, digamos, el inicio de un proceso que tiene que empezar, digamos, a acelerarse por los datos, digamos, que estamos observando en términos de calentamiento. ¿Qué esperamos para Centroamérica? Para Centroamérica, pues es evidente, las dos gráficas de arriba representan aumentos de temperatura en diferentes escenarios. La tendencia de aumento de temperatura es clara, la señal es clara, mientras que las imágenes, las gráficas que están abajo representan precipitación y pues en precipitación todavía, digamos, las señales son en cierta medida difusas y en ese momento pues debe preocuparnos en el sentido de que todavía se requiere, digamos, muchísimo más avance en los análisis que en este momento se hacen en la región para ver hacia dónde va la tendencia. Pero en general las publicaciones científicas de Mesoamérica lo que dicen es que tenemos donde ha estado lloviendo lo mismo anualmente, solo que ahora los aguaceros son más cortos
y muchísimo más intensos, algo que provoca problemas que hemos estado viendo en algunas ciudades porque el alcantarillado no fue construido para esas cantidades de lluvia. Ya para ir terminando, entonces, ¿qué es lo que se vislumbra para Centroamérica? Bueno, una Centroamérica con señales de sequías más mayores, una región donde también se ven ondas de calor. Las ondas de calor que son muy comunes en Europa, son comunes en la India, no hay antecedentes históricos en la región, entonces es algo, digamos, que se señala. Y también algo importante que dice el IPCC es que en la región de Centroamérica seguirá predominando el niño como el fenómeno, digamos, importante en cuanto al tema de variabilidad climática, que también pues se ha observado una intensificación, digamos, en los últimos niños a nivel de la región y que los países deben ponerle atención. Es importante también mencionar, y ahí les dejo esa grafiquita un poco, de que es común que le echemos la culpa al clima de todo, pero en realidad hay análisis, digamos, para ver realmente cuánto le podemos atribuir al clima en términos, digamos, con fiabilidad científica, ¿verdad? Esa gráfica lo que muestra es justamente la comprensión de efectos de cambio climático con el nivel de confianza científico que hay. Entonces vean que básicamente en el tema de fríos extremos y calores extremos, pues sí hay una mejor comprensión y una alta confiabilidad, mientras que si los incendios forestales son productos del clima, no necesariamente. Esta gráfica lo que dice es que tenemos comprensión de ellos, pero tenemos muy baja confiabilidad en cuanto a si es originado, digamos, por el tema climático. Entonces, es importante, digamos, repasar este tipo de temas para realmente entender cuándo podemos afirmar que lo que estamos viendo es culpa del clima o no, o es culpa del clima más una combinación. Rápidamente les voy a mostrar como don José nos mostraba, digamos, de esa gran base de datos que hay con el tema del nivel del mar. Yo trabajo en un laboratorio en el cual estamos haciendo esfuerzos con el INPE de Brasil y con el Servicio Geodésico de Estados Unidos para datos para Centro y Mesoamérica, donde participan centros de investigación de varias, digamos, de varias localidades, incluidos, por ejemplo, el Centro Geofísico de la Universidad en Costa Rica, el CATIE, y otras universidades, digamos, que están colaborando en esta unión de esfuerzos. Entonces ya tenemos disponibles y la dirección para poder accesar esos datos son esa que está arriba, mesomaps.info, y solo para mostrarles rápidamente, ya para terminar, este tipo de base de datos tiene datos de precipitación actual, tiene datos de disponibilidad de agua actual, pero también tiene datos, escenarios, digamos, de disponibilidad de agua a nivel de toda la región. ¿Qué es lo interesante de la base de datos? Que la base de datos tiene puntos o regiones donde uno puede hacer clic y sacar los datos, por ejemplo, de temperatura, los datos de variación en precipitación, por ejemplo, de las ciudades. Por ejemplo, el dato que les mostraba de la ciudad de San José desde 1979, justamente viene, digamos, de simplemente pararse sobre la ciudad de San José y poder, digamos, sacar ese tipo de datos. Entonces, hoy para toda la región de Centroamérica se está reconstruyendo el clima, se tiene el clima reconstruido y se tienen algunos elementos de proyecciones para poder, digamos, entender ya a nivel más regional qué puede estar pasando. Y ya para concluir, también hay todo un tema de disponibilidad de agua. Este es un ejemplo donde uno puede hacerle clic sobre una cuenca de interés y ver la disponibilidad de agua actual y la disponibilidad de agua futura basada, digamos, en escenarios y en trabajos científicos que se están haciendo por parte de diferentes instituciones de la región. Entonces, al igual que el tema de las costas, hay datos y en este caso hay datos públicos para que la gente de la región
necesitamos mucha gente, muchos jóvenes científicos realmente trabajando sobre el tema de cambio climático para empezar a entender ya a nivel más regional y más local qué es lo que nos espera o qué es lo que nos está cambiando. Muchas gracias por la atención. Esto era lo que les tenía preparado rápidamente. Bueno, muchísimas gracias a don Lenín Corrales por la exposición. Les recuerdo que el enlace que les había mandado sobre un webinar que organizamos también sobre un poco sobre este tema, ¿verdad? De cambio climático y variabilidad climática, hasta dónde, ¿verdad? Es algo que también pueden consultar, sobre todo porque también tiene datos de lo que es el Cono Sur y más Sudamérica también para que ustedes también tengan datos, sobre todo los participantes de esas regiones. Vamos a iniciar entonces con las preguntas, así para aprovechar bastante este espacio. La primera pregunta es para don José Luis, de parte de Alberto Sauri de Cuba. Él pregunta qué proyectos están trabajando para la gestión integral del agua en los estados insulares del Caribe. Hicimos un reporte para Centroamérica y estamos haciendo, en el marco de un proyecto que se llama Euroclima, un ejercicio que se llama peer-to-peer, de modo que los países intercambien información al respecto. Hicimos el primer ejercicio en febrero y no encontramos un ejemplo para el Caribe, pero sí encontramos un muy bonito ejemplo en Honduras de captación de agua en zonas marginales, de modo que los techos de las casas fueran la superficie captadora. Y eso, te pongo el ejemplo que se presentó, se canaliza una cisterna, por ejemplo, dentro de una escuela, y los niños durante los descansos bombean en los subibajas el agua de la cisterna hacia los tinacos, de modo que alimente a las necesidades de agua de la instalación y también de la huerta. Entonces, ese nos pareció un ejemplo muy rescatable que valía la pena difundirlo por la región. Hemos hecho otros en América Latina, por ejemplo, de prever la disparidad entre oferta y demanda en ciertas cuencas, caso la del Maipo, aquí en Chile, y cuáles tendrían que ser las obras de infraestructura adicionales para compensar el descalce entre oferta y demanda, por lo que dice Lenin. En la zona andina es muy evidente que la nieve funciona como un depósito. Entonces, con el aumento de la temperatura, mucha de la nieve que iba a congelarse en realidad llueve y baja por la cuenca. Entonces, ya no se corre el momento en que cuando uno tiene la mayor disponibilidad de agua, que no es necesariamente cuando uno la necesita. Entonces, la obra de almacenaje también se puede prever. Entonces, el que quiere investigar Caribe, bienvenido, porque yo creo que hay un déficit de reacciones en la zona importante. Vi varias preguntas más por ahí. ¿Quieren que las adelante o me espero? Mejor vamos como en orden, tratando tal vez de hacer alguna integración, entonces de abarcarlas todas en alguna medida. Bueno, aquí tenemos a Tali Santos del diario El Universo de Ecuador, también para José Luis. Ella consulta, dice, se habla de los costos de adaptación en relación al PIB, pero ¿cuál sería la relación costo-beneficio en la aplicación de proyectos u obras de adaptación? Es muy difícil eso. ¿Por qué? Porque tú tienes, como pasa con el tema de la biodiversidad, tú tienes beneficios que son de mercado y beneficios que no son de mercado, costos que son de mercado y costos que no son de mercado. Entonces, te pongo un ejemplo que es pertinente para el Ecuador. Si Guayaquil permitiera que sus defensas portuarias fueran sobrepasadas por la subida del nivel del mar, un fenómeno como el que mostró Lenin, un fenómeno de marea meteorológica, que hace un bloque en el mar y entra a tu puerto, te lo deja inservible durante varios días. Guayaquil es la puerta del comercio internacional de Ecuador. Entonces, dejan de salir las exportaciones energéticas de Ecuador y dejan de entrar las importaciones de todo tipo de los consumos que hace Ecuador. Entonces, realmente, en ese caso, yo creo que incluso un análisis de costo-beneficio
En fin, tendrías que tener una idea del costo de tener que cerrar el puerto de Guayaquil más días en el año por efectos de la subida del nivel del mar frente al costo que te significaría adecuar las defensas portuarias. Pero hay un tema que sí deberíamos de ir avanzando, que es el siguiente. Mira, para tú calcular un beneficio, por ejemplo, de una inversión, tú le vas a aplicar no solamente una rentabilidad, sino una tasa de descuento, es decir, un horizonte temporal en el que la inversión debe rendir los beneficios. Cuanto más alta es la tasa de descuento, menos oportunidad das en el tiempo de que te devuelvan los beneficios. Un ejemplo, si yo me compro una camisa anualmente, la tasa de descuento de mi camisa es del 100%. En un año ya no vale nada. Entonces, cuanto más alta tengas tú la tasa de descuento en el sistema de inversión, privado o público, menos oportunidad das de que entren los beneficios. Si en cambio yo tengo una tasa de descuento de mi auto del 10%, quiere decir que me va a durar 10 años. El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú modificó su tasa de descuento para los proyectos de inversión con beneficios ambientales del 9%, es decir, que te rindieran los beneficios en un poquito en menos de 10 años, al 4%, es decir, ahora te pueden rendir los beneficios en más de 20 años, menos de 25, pero más de 20. Con lo cual tú ya puedes poner a competir, por ejemplo, construir carreteras contra construir tranvías, adaptar tu puerto contra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se fije la tasa de descuento? ¿Cómo se le asigne un valor imputado a los beneficios? ¿Cómo reconozcas la plenitud de costos? Eso te va a dar la ecuación si quieres analizar costo-beneficio. Ahora, hay cosas que no te puedes arriesgar a que te pasen. Los riesgos son infinitos, como por ejemplo chocar. Te vas a asegurar porque el costo de chocar puede ser incluso mortal y ese costo ya es infinito. Entonces ahí yo creo que hay mucho trabajo por hacer y por descubrir realmente costo-beneficio. Bueno, muchas gracias. Vamos aquí a hacer una pregunta a Lenin. Verá, para proseguir un poco con las preguntas de don José Luis, que están también ahí sobre varios aspectos. Entonces, Lenin pregunta, es José Luis López, de Onda Local, Nicaragua. La consulta es de cuánto ha sido el aumento de la temperatura en Centroamérica. Digamos, la publicación científica que hay, que revela, es de 1 grado centígrado. Centroamérica es más caliente 1 grado centígrado que hace 60 años. Es importante anotar en ese sentido que Centroamérica ha tenido un incremento mayor a la media, digamos, mundial, ¿verdad? Pero la literatura lo que dice es que estamos ahora 1 grado más alto. Preguntas para don José Luis, de Carolina Gil Pose, de la ONG Salud Sin Daño. Dice, ¿podría dar ejemplos del costo anual promedio de adaptación en salud que mencionaba en el gráfico? ¿A qué corresponde esa cifra exactamente? Cuando hemos hecho los estudios por país, no hemos podido cuantificar el tema de las ondas de calor. Lo que tenemos cuantificado es la disminución de la efectividad de las barreras naturales, por ejemplo en los Andes, para evitar la propagación de los vectores del dengue y la malaria. Entonces, lo que nosotros hemos identificado específicamente ha sido la propagación de las nuevas áreas de propagación de los vectores de dengue y malaria. Pero la literatura, como es global, ese 0.1% del PIB regional incluye otras consideraciones que están en la literatura. Por ejemplo, efectivamente, ondas de calor. Pero lo que nosotros tenemos identificado está limitado a vectores.
Seguimos con la siguiente pregunta. Es de Julio César Salas, de la revista 12 en León, Guanajuato, México. La pregunta es para don José Luis también. Dice, ¿qué deberán hacer los países de la región que cuentan con zonas de extrema pobreza para evitar que el impacto sea mayor? Bueno, esa es una dificultad muy grande si esas zonas no están organizadas de ninguna manera. Normalmente los pobres se van también a las zonas vulnerables, es decir, ocupan zonas bajas, ocupan zonas de barranca, ocupan zonas donde las remociones de masa o los aludes son más probables que ocurran. Entonces, una manera, una alerta temprano es ver cómo están entrando las zonas de alta marginalidad en los planes de acción climática que incluyen el capítulo de adaptación y seguir la información que normalmente también está disponible, por ejemplo, como la que presentó Lenin, dónde están los lugares de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, a los eventos extremos, a los huracanes, a los ciclones, etc. Hay otra manera de hacerlo, y pongo el ejemplo de lo que está haciendo últimamente el Centro GEO, que es un centro de investigación de excelencia en México, del sistema CONACYT, y cuya misión es la georreferenciación. Ellos han estado georreferenciando últimamente tweets y llamadas por celular en zonas de desastre. Entonces, eso permite hacer el mapa de las zonas que están más expuestas con menos infraestructura y las zonas de escape y en qué momento se producen los eventos extremos que afectan a zonas pobres. Entonces yo creo que habría que tener una combinación de cosas. Organización de las zonas vulnerables y pobres, examen de los planes nacionales y alianzas con los centros de investigación de modo de usar las nuevas tecnologías para poder prever las vulnerabilidades que están superviniendo por el tema del cambio climático. La pregunta es de Alberto Ñique, de la Mula, Perú. Para don José Luis también, dice, la experiencia peruana en agricultura es importante dentro de la adaptación al cambio climático. Sin embargo, el Perú tiene un modelo económico que lo considera como un país minero, por lo que las industrias extractivas tienen mayor relevancia y protagonismo para los gobiernos. ¿Cómo empoderar a la agricultura en un contexto económico como el peruano? ¿Cómo inculcar su importancia en la sociedad civil, en las empresas y el gobierno? Bueno, pues eso va al corazón de sus respectivas. Es básica, es mostrar cuánta gente vive de eso. Por ejemplo, una característica muy propia de la minería en América Latina y el Caribe es que es muy baja en términos de intensidad de empleo. Entonces, cuando tú desplazas una actividad agrícola por una minera, estás desplazando también gente que está teniendo un modo de vida a partir del medio rural. La minería es muy, muy baja en términos de empleo y hay muchos casos en que incluso son frágiles esos empleos. La otra es mostrar, es decir, la minería fue importante en el momento del boom de los precios de los minerales y eso deslumbra a los gobiernos porque pueden recaudar fiscalmente, ¿sí? Por el otro lado, la agricultura genera una serie de valores, además de los del mercado, que hay que poner en la discusión social. Sí, está generando paisajes, está generando adaptación, está generando cultura, que no necesariamente está generando, más bien muchas veces destruye la minería. Entonces hay un trabajo de comunicación ahí muy fuerte que hacer. También le consulta a José Luis Samaniego, ¿qué tanto ha comprometido la tendencia de aumento en la temperatura, lo que es no solo la producción, sino también específicamente la seguridad alimentaria? Bueno, el caso más impresionante, hay dos casos muy impresionantes en América Latina. Uno es Paraguay, en donde la gran apuesta económica ha sido privilegiar la expansión de la frontera agropecuaria para la soya y la carne. Y que conforme avanza el siglo y aumenta la temperatura, lo más viable es la agricultura familiar, que es diversa. Entonces, se está haciendo una apuesta contradictoria a lo que debería de estarse haciendo en el caso de Paraguay. O deberían de estar muy conscientes de que las ganancias van a ser de corto plazo y que si quieren sobrevivir en términos de seguridad alimentaria y no de divisas, tendrían que estar apostando a la agricultura familiar.
Y el otro caso impresionante es el de Mesoamérica, en donde en el estudio que hicimos de los impactos económicos del cambio climático para América Central, nos encontramos con que, y podrían ser más productos, pero por lo menos arroz, frijol y maíz bajaban su productividad por hectárea de una manera dramática hacia finales de siglo, con pérdidas de hasta 30% en el caso del frijol, que es un problema sistémico, o sea, no lo puedes resolver moviéndote a otro lado, porque los países centroamericanos son muy chiquitos. Entonces, no sé, ahí las alternativas son tal vez hacer acuerdos de tipo comercial con otras regiones para mantener la seguridad alimentaria o realmente apostar a una diversificación y cambios en los patrones de producción y consumo muy importantes. Pero nos pareció una situación muy extrema el tema de la seguridad alimentaria centroamericana. Y como bien dice Lenin, las señales son de mayor calor y mayor sequía. Y no hay a dónde irse, entonces es muy comprometida la situación. Futbolistas a Lenín Corrales sobre los esfuerzos que han hecho los gobiernos de la región centroamericana para legislar los delitos, incendios por quema, por ejemplo, para extensión de la frontera agrícola. ¿Son suficientes las leyes? ¿Qué destaca de ellas? Bueno, yo creo que en el tema de los incendios forestales, digamos, a nivel de toda la región de Centroamérica, no solo es un tema de normativa ni leyes, o sea, hay una explicación cultural también, digamos, de prácticas culturales de por qué se hacen fuegos en Centroamérica. Entonces no hay que acompañar el tema de legislación con un tema de transformación de prácticas agrícolas, por ejemplo. Nosotros hace unos 5 o 6 años hicimos casualmente un trabajo sobre la relación entre los incendios forestales y el origen de estos. Y en diferentes partes de Centroamérica, en aquel entonces, y probablemente suceda igual ahora, no necesariamente todos los fuegos forestales de Centroamérica se originan, digamos, a partir de la transformación agrícola. Se originaban, digamos, de temas como cacería en algunos países, en otros países era la quema de basuras a cielo abierto, cerca, digamos, de lugares boscosos en algunos municipios que terminaban, digamos, en fuegos. Entonces, el tema de fuegos forestales, a pesar de que la región tiene, digamos, muchísimos años de estarla sufriendo, de tener impactos económicos muy grandes, hay países donde el aeropuerto internacional ha estado cerrado hasta 8 días, donde se han incrementado, digamos, las enfermedades respiratorias y eso significa mayores egresos del sistema de salud. Yo creo que todavía, aparte del tema legal, no se le ha dado la atención desde el punto de vista, digamos, de científico, de hacia dónde, de cuáles pueden ser otras alternativas. Tuvimos experiencias en países donde simplemente los botaderos a cielo abierto cerca de bosques significaban, digamos, incendios forestales, ¿verdad? Entonces, yo diría, la respuesta es no basta y yo creo que en todo este tema de cambio climático, pues el tema legal no es suficiente, se requiere educación, se requiere estudiar las costumbres de la gente y entender por qué es que realmente se quema, ¿verdad? Brigitte Hernández, de diario El Sol de Margarita en Venezuela, le pregunta a Lenín dónde podemos conseguir datos precisos de zonas costeras en las islas del Caribe. Y también agrego una que hace Ingrid Hernández, que cuál es el nombre de la aplicación para conocer información de cuencas. Bueno, voy a empezar por lo último. En la presentación que después van a poder bajar, ahí está la información. En la Filmina 18 está la dirección de internet donde pueden accesarla y buscar dentro de todos los, porque la base de datos tiene
En realidad es un conglomerado de bases de datos y pues nada más buscan, digamos, la parte de si es hidrología o si es precipitación o si es temperatura. Entonces, en la Filmina 18 ahí está la dirección para que puedan accesarlo. Nosotros también en la base de datos vamos a estar poniendo videos para también poder entender un poco cómo utilizar la base de datos, aunque la hemos hecho lo más amigable posible. Ahora, con relación al tema al tema costero de Venezuela, bueno, yo creo que en la presentación de don José Luis también está la dirección para poder accesar a través de internet, digamos, datos que uno puede ver, digamos, a lo largo de toda la costa de América Latina y el Caribe. Realmente la base de datos, yo tuve la experiencia de capacitarme en ese tema justamente con la gente de Cantabria y realmente la base de datos tiene muchísima información y también creo que en la presentación está digamos, el acceso. Entonces, por un lado, digamos, en la región está ese tema para poder accesarlo fácilmente y de una manera amigable. Ya en una manera, digamos, muchísimo más elaborada, donde sí habría que consultar a gente especializada. Realmente los datos de aumento del nivel del mar, incluso con resoluciones milimétricas, están disponibles desde 1993, que hay satélites altimétricos. Uno puede, digamos, accesar los datos, procesarlos y ver realmente sacar datos, digamos, de aumento del nivel del mar. Por ejemplo, nosotros aquí en la región del Caribe centroamericano, donde hemos hecho estudios al respecto, tenemos lugares de incrementos de nivel del mar de 7 milímetros y otros lugares, digamos, de incremento de nivel del mar de 2 milímetros al año. Entonces, datos hay. Lo que hay es una diferenciación, digamos, en cuanto al el acceso público. El tema más bien pasa por el nivel, digamos, de dificultad en cuanto, digamos, al entendimiento o al procesamiento, digamos, de los datos. Pero para todo el Caribe es posible accediendo también a una página que se llama Aviso, así como suena Aviso, es la que distribuye los datos de nivel del mar a nivel mundial. Incluso el satélite nos manda los datos cada 15 días y son datos diarios. Entonces se puede ver, digamos, hoy, digamos, uno de los problemas que tenemos en la región, yo diría, es que estamos empezando a tener muchísimos datos, pero muy poca gente con capacidad, digamos, para el procesamiento. Por eso recientemente también el IPCC ya hizo un llamado a fortalecer a los jóvenes científicos que vienen detrás para poder, digamos, empezar a procesar estos datos que don José Luis o muestro yo están disponibles y también yo creo que tenemos que insistirle muchísimo a los gobiernos sobre a la gente joven para que tengamos nuevos científicos del clima en la región de América Latina que dicho sea de paso son muy escasos. Pregunta también para don Lenín. Costa Rica, ella lo que quiere saber es cómo se puede alertar cuando los países no estén trabajando en esa meta para evitar el calentamiento, cuál ente es el que está controlando y guiando esos pasos para estar enterados de lo que está sucediendo. Bueno, el Acuerdo de París, en este momento, lo que pasó en París es que se llegó a un acuerdo de que esa es la meta. Ahora la discusión que viene y que empieza ahora a finales de este año en Marruecos es, bueno, cómo vamos a medir ese camino hacia la meta. Y justamente en este momento a nivel mundial hay un esfuerzo inmenso para la discusión de cuáles deben ser los parámetros para medirnos, ¿verdad? El problema un poco de la política, y nosotros que estamos del lado de la ciencia, nos preocupa es la lentitud con la cual se van, digamos, en esas negociaciones. Pero el Acuerdo de París sí establece la necesidad de que los países desde el 2020 el mundo cuente con un sistema de monitoreo, reporte y verificación de los avances hacia la meta.
Pero desde el punto de vista científico es fácil hoy ver una base de datos mundiales donde uno ve que efectivamente las emisiones todos los días van camino a incrementarse, pero en eso se está trabajando, y después de París es la parte más intensa que viene, cómo establecer las pautas de monitoreo, reporte y verificación por parte de los países. Bueno, aquí Marina de INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, está consultando un poco por América del Sur, porque sí, aquí se presentaron datos muy concretos, por ejemplo, de Mesoamérica. Como les comentaba, hicimos hace poco un webinar en donde hablamos de lo que estaba pasando también en América del Sur, y ustedes tienen el enlace en las informaciones que hemos compartido. Pero quería preguntarles tanto a José Luis como a Lenín, en cuanto a propiamente América del Sur, ¿cuáles pueden ser así como buenas fuentes de información para entender lo que está pasando con el cambio climático en esa parte específica, digamos, del continente? Nosotros Bueno, adelante, Lenin. ok. Digamos que estemos trabajando, incluso en este momento hay un proyecto mundial, se llama ACRE, en el cual reconstruye el clima mundial. Entonces, se está haciendo, digamos, una sociedad a nivel global. Una de las instituciones que trabaja muchísimo este tema en Sudamérica es el INPE. Por el otro lado está el CIEFIN, que está en Perú, que tiene que ver con el tema del fenómeno del Niño. Y también con la presentación que se hizo en el webinar anterior, el colega ahorita no recuerdo de cuál centro era, pero por lo menos esos 3 centros están trabajando, digamos, y uno puede consultar esfuerzos. Estos datos que yo les mostré de Mesoamérica, como algunos están trabajados con el INPE en Brasil, pues también existen para Brasil, pero no desconozco si están siendo disponibles, digamos, en estos formatos que yo he estado mostrando. Pero tal vez don José puede ampliarlos más que otros centros hay en Sudamérica. Bueno, nosotros trabajamos con instituciones nacionales para hacer el análisis de lo que pasaría con el impacto económico del cambio climático para el siglo XXI. Las proyecciones climáticas las hicimos con el INPE, el Instituto de Investigación Aeroespacial de Brasil, y él tenía básicamente toda la cobertura para América del Sur, salvo alguna pequeña porción del cono extremo de Argentina y Chile. Pero cada uno de los estudios nacionales refiere a los institutos de investigación con los que se puede trabajar. Estudios nacionales: Síntesis, Argentina con varios estudios complementarios; Uruguay; Chile, estudios síntesis y varios estudios complementarios; Perú, estudios síntesis y varios complementarios; Bolivia, Colombia y Ecuador. La gracia de los estudios síntesis y de sus respectivos componentes es que no solamente ves la información que se está produciendo hoy, sino que el ejercicio era, bueno, ¿y cómo sigue la historia hacia el futuro y qué va pasando con la energía, los ecosistemas, la agricultura, etcétera? Y tú puedes ver hacia adelante. Esa es la gracia del estudio de la subida del nivel del mar que hicimos con la Universidad Hidráulica de Cantabria y de los estudios nacionales de impacto económico del cambio climático. Claro, todos ellos van teniendo un corte en el tiempo, ya no los podemos continuar infinitamente, y lo que habría que ver ahora es si los datos, las observaciones actuales que se han venido produciendo, digamos de 2012 en adelante, corresponden a las proyecciones que se hicieron en su momento y si efectivamente hay una correspondencia entre los daños estimados o los impactos estimados y la información que se tenía en ese momento para proyectar y la que se está produciendo hoy. Entonces, en resumen, yo sugiero consultar los estudios nacionales porque ahí vienen todos los institutos que vienen trabajando. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Centro
de Cambio Global de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad de Chile. Es un centro que ha seguido estudiando cuencas y haciendo estudios de detalle en Chile y se puede trabajar con ellos. Aquí hay una consulta de María Rosana para don José Luis. Dice, ¿qué políticas de salud se están aplicando en América Latina? En Perú, Colombia y otros países están malaria y Zika, que son propios de zonas tropicales, cuyos resultados son mortales. ¿Cuál será el panorama futuro en el tema de salud? Perdóname, se cayó un poquito la comunicación cuando estabas haciendo la pregunta. Ah, sí, perdón. Bueno, lo repito. María Rosana pregunta qué políticas de salud se están aplicando en América Latina. Porque, por ejemplo, en Perú, Colombia y otros países, ¿verdad?, están proliferando los vectores de dengue, malaria y Zika, que son propios de zonas tropicales, cuyos resultados son mortales. ¿Cuál será el panorama futuro en el tema de salud? Francamente no sé qué políticas estén aplicando ahora en términos de salud. Estuve recientemente en un seminario en México en donde por primera vez se discute conjuntamente el problema de cambio climático con el de calidad del aire. Porque a final de cuentas uno se da cuenta que estás controlando la misma fuente, nada más que son gases distintos y a niveles de gobierno distintos, pero es la misma fuente. Y la preocupación de salud está toda del lado de las emisiones locales. No hay una preocupación por los impactos de salud del cambio climático, o por lo menos no apareció en la discusión, pero estoy hablando solo del caso de México. Lo que sí vimos en los estudios es que las barreras naturales se van debilitando. Una barrera natural es el cambio de temperatura y de altura que implican las cadenas montañosas que van perdiendo efectividad, y otro es el avance hacia latitudes normalmente más frías, y probablemente por las razones que decía Lenin. Vas teniendo zonas frías que son menos frías, ¿sí?, y que permiten un rango de desarrollo de los vectores que es mucho más ágil. Vamos a las últimas dos preguntas para ir cerrando. Esta pregunta es para los dos. Es de parte de Gail Fernández, de la revista Viajes de Costa Rica. Ella preconsulta que, de acuerdo con la experiencia y con el conocimiento de ustedes, las actuales áreas protegidas, es decir, parques nacionales, refugios de vida silvestre, etcétera, ¿verdad?, si estas áreas en América Latina están trabajando o están funcionando para mitigar el cambio climático en pro de la conservación de los recursos naturales que protegen. Voy a iniciar, y tal vez solo un datico con relación a la pregunta anterior. Con y es preocupante el tema de cómo los vectores están cambiando. Para darles un dato, en el caso de Costa Rica, el dengue naturalmente llegaba hasta los 1200 metros. Hoy tenemos dengue registrado casi a los 1800 metros. Entonces, un poco para que vean, y si lo asociamos justamente al cambio térmico a nivel de montañas, pues es evidente que esa barrera térmica se ha estado, digamos, expandiendo. Entonces, sí hay datos, por lo menos, que evidencian, digamos, esa actitud asociados a los cambios en el clima. Con relación a la pregunta, en realidad, efectivamente, o sea, las áreas protegidas, sean como sean, siempre van a ser, digamos, una estrategia para la adaptación y mitigación al cambio climático. Lo que va cambiando es la composición dentro de las áreas protegidas. Eso es, digamos, lo que uno espera. De hecho, en el caso de Mesoamérica, en el caso de Costa Rica, hemos hecho análisis ya a ese nivel, a cómo van a cambiar los ecosistemas por diferentes escenarios de cambio climático. Entonces, lo que hay que entender es que las áreas protegidas, lo que van a estar cambiando, y ya están cambiando porque tenemos evidencias, es en la composición de la biodiversidad, ¿verdad? Y en el caso, para darles un dato de Costa Rica, que ahorita va a salir publicado en una revista internacional, para que Costa Rica
logre cumplir las metas, digamos, de en el 2050, realmente darle respuesta a la conservación de la diversidad, aún necesita aumentar en 200.000 hectáreas, digamos, el sistema de áreas protegidas, viéndolo desde la perspectiva no solo de biodiversidad, sino también de servicios, digamos, ecosistémicos. Entonces, es importante. Ahora, tenemos otros ejemplos donde justamente por las variaciones o el impacto de las mareas meteorológicas, hemos perdido playas por efecto de la erosión, en el cual desovaban tortugas marinas. Entonces, no es que perdimos la tortuga marina en esa área protegida, pero ahora la tortuga marina está yendo hacia áreas no protegidas. Entonces, también el concepto de conservación de biodiversidad nos está obligando a que realmente el paradigma no puede seguir siendo, tengo biodiversidad en un polígono y fuera del polígono no hago mucho. Realmente los ejemplos, estamos viendo ejemplos de aves que estaban solo al lado de una cordillera y ahora ya pasan de cordillera a cordillera. Tenemos polillas que han subido 500 metros su distribución, murciélagos que han subido su distribución. Entonces tenemos muchísimos ejemplos en biodiversidad donde estamos observando un reacomodo. Entonces, justamente en algunas presentaciones que yo os he hecho, les he presentado el caso de Monteverde, de que hoy es un bosque nuboso, pero todas las tendencias que lleva es a transformarse en un bosque lluvioso. Entonces vamos a ver una transformación del bosque, pero como estrategia de seguir adaptando a la biodiversidad, pues sigue funcionando. Lo que pasa es que probablemente ya no sea para proteger quetzales, sino para proteger otras especies. Yo tomo otro ángulo de la pregunta y, por ejemplo, hay áreas que sí te permiten adaptarte mejor al cambio climático y que o están protegidas o deberían de estarlo. Todos sabemos que hay una presión muy grande sobre los manglares y no es una cosa demasiado sabida, por ejemplo, que el manglar genera turba, es decir, genera materia orgánica debajo de una superficie que no se descompone. O que tarda mucho en descomponerse. Y por lo tanto, el manglar tiene un potencial de captura de carbono que también es de un orden de magnitud respecto de otro tipo de bosques. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bosque de pino encino que te captura, por hablar en números redondos, 200 toneladas anuales de carbono, una zona de manglar te puede estar captando entre 2.000 y 3.000 toneladas de carbono. Pues claramente protege tu frente costero, pero también está capturando carbono y te está ayudando con el tema del combate de la mitigación. Lo mismo pasa con los pastos y con los humedales, las zonas inundables, etc. Entonces, si tú las desproteges, te vas a encontrar con que pierdes capacidad de adaptación y una parte de tu capacidad de mitigación. Yo creo que con los compromisos nacionalmente determinados, que por primera vez se dan de alta en 2015, la situación para la biodiversidad y los aportes de la biodiversidad y por lo tanto esa relación de costo-beneficio va a cambiar. ¿Por qué? Porque hasta ahora ningún país en vías de desarrollo había tenido la necesidad de dar cuenta de reducciones netas o de cambios en la intensidad energética o carbónica de sus economías. Y a partir de este mecanismo de monitoreo del que habla Lenin, van a tener que dar cuenta de los avances del 2020 en adelante. Y por lo tanto el valor de las contribuciones de la biodiversidad a la mitigación van a tener incluso precio a nivel de mercados nacionales, o posiblemente tengan un valor que, si no es monetario, lo tendrán para el desarrollo y la compensación de otros sectores. Pues yo creo que la situación de la biodiversidad y de los ecosistemas, desde el punto de vista de cambio climático, va a subir en importancia. Bueno, muchas gracias. Vamos a la última pregunta, así rapidito. Yo sé que les hemos sacado bastante el jugo. La última es para Lenín. Dice que es de Ana Cristina Camacho, de Costa Rica.
ella dice, se estaba desarrollando un proyecto regional en Centroamérica de alerta temprana para reducir los impactos por precipitaciones e inundaciones. ¿Cómo camina esa iniciativa? Bueno, no conozco exactamente el proyecto que menciona, pero en Costa Rica, en Centroamérica, desde hace rato, desde hace varios años, se emiten las alertas cada 3 meses sobre, digamos, las proyecciones, y esto lo hace el Centro Regional de Recursos Hidráulicos, que es una sociedad de todos los servicios meteorológicos de Centroamérica y de todos los gobiernos de Centroamérica. Ellos producen un pronóstico cada 3 meses. Este pronóstico ya ha madurado muchísimo, es muy importante. Sin embargo, una de las quejas que hay, y yo diría que probablemente poca gente lo conozca, y una de las quejas que a veces le expresan a uno la misma gente, los mismos científicos de estos centros, es que los gobiernos no están tomando muy en cuenta, digamos, estas alertas, ¿verdad? Para darles un ejemplo, la sequía de Centroamérica estaba advertida en los pronósticos de ellos desde el 2014, lo mismo que en la intensificación del fenómeno del Niño, y aún así Centroamérica tuvo enormes pérdidas. Entonces, en Centroamérica hay un esfuerzo muy importante, digamos, en producir ese tipo de datos. Lo que hay que insistir muchísimo desde la perspectiva social es que los tomadores de decisión a nivel de los gobiernos lo usen. El caso, digamos, de las sequías en Guanacaste, en Costa Rica, estaban advertidas en estos pronósticos. Lo que quizás los pronósticos a veces tienen problemas es con la magnitud, digamos, que tienen, pero que nos digan 4 meses, 6 meses, que viejo es suficiente para que los gobiernos, digamos, empiecen a tomar atención a esto. Entonces, la respuesta es que desde hace rato la región tiene mecanismos de alerta temprana. Lo que pasa es que creo que todavía hay un problema de transferencia hacia la toma de decisiones a nivel de los gobiernos en el regional. Muchísimas gracias. Les agradecemos a los 2 expositores, han sido expositores de lujo que hemos tenido para arrancar este ciclo de sesiones del curso. De verdad que ha sido muy interesante. Vamos entonces, como les comentaba y como les estábamos escribiendo ahí también en el chat, vamos a tener, esto lo estamos grabando, entonces vamos a tener una versión pronto para compartir en el sitio de Latinclima, vamos a estar en contacto. Y los esperamos para la sesión del próximo 26, ya para entrar un poco más en detalle sobre el tema de vulnerabilidad. Muchísimas gracias a don Lenín, a don José Luis, ha sido un placer tenerlos el día de hoy, les sacamos el jugo, como decimos. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que han compartido, y a todos ustedes también. Vamos a estarnos comunicando entonces también por medio del correo y también por el grupo de Facebook para sacarle un poco más la carnita a esta sesión que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.